Libros recomendados. Sila, mi mejor amiga. Contacto en Jerusalén, de Fran García. Y La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, de Alberto Canosa y Fran García. En Amazon. En la Biblia, la Sagrada Escritura de Yahvé, la prosperidad económica no es una maldición y no es un castigo, no es una condenación, no es un pecado. La prosperidad no es un pecado, no es algo malo, sino todo lo contrario, es algo bueno. Tenemos, por ejemplo, este pasaje en la tercera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente, esto para aclarar un poco el concepto, y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como también prospera tu vida. Aquí vemos cómo escribe aquí en la tercera epístola del apóstol Juan cómo desea prosperidad para su amigo, ¿no? Su amigo querido, pues le desea prosperidad y bienes, que es lo mismo que desear bienes, felicidad, abundancia y no escasez. Lo malo es la escasez, no es la abundancia. Entonces se nos ha acostumbrado siempre a esa idea de que el Evangelio o el mensaje de Yahvé supuestamente era como que se valoraba mucho la pobreza, la miseria, la humildad, y se fomentaba aquello que se practicó mucho en la religión vaticana romana, de que se construían monasterios en donde se hacían votos, por ejemplo, votos de castidad, votos de pobreza, votos de humildad, se hacían determinados y numerosos votos de distintas cosas, y como que se valoraba mucho y se creaban órdenes religiosas católicas en donde pues cumplían con esos votos, estaban en monasterios o en sitios apartados, ¿no? Cerrados y apartados, y se practicaba este tipo de costumbres, ¿no? De pobreza, de humildad, de escasez, pero eso no es lo que Yahvé revela en la Escritura, no es ese el mensaje de Yahvé. No se fomenta nunca desde la Biblia la escasez, ni que haya que fomentar la pobreza y la miseria y todo ese tipo de penurias económicas, sociales o de todo tipo. Entonces, precisamente como hemos visto en este pasaje del apóstol Juan, lo que se valora es la prosperidad, la abundancia. La bendición de Yahvé para las personas puede ser en muchos aspectos. Bueno, antes quiero decir que en la Biblia Yahvé no manda que las comunidades espirituales o religiosas que se tengan que aislar en determinados monasterios o templos, que vivan aislados de espaldas a la población y que allí se dediquen a pasar escasez y penuria y pobreza y miseria y viviendo pues a base de pan y agua. Pues eso es como una cárcel, eso en la práctica es como una cárcel, es vivir apartado en un centro, en un edificio, no poder salir ni hacer nada y estar ahí a pan y agua. ¿Eso qué es? Pues eso es una cárcel. Pero en la Escritura Yahvé no es eso, el mensaje de Dios nunca va en esos términos, sino todo lo contrario. Yahvé defiende la libertad y el bienestar de la persona y de la creación, y por lo tanto en ese contexto la abundancia y la riqueza pues es un don y es una bendición
y la prosperidad en general es un bien para los seres humanos y para toda la creación. Decíamos entonces que la bendición de Yahvé hacia la persona o hacia las colectividades, hacia la sociedad, pues la prosperidad puede ir en muchos sentidos, puede tener muchas formas. Por ejemplo, un progreso intelectual a muchos niveles, un progreso artístico, una prosperidad a muchos niveles. Pero fundamentalmente hay tres ejes principales que se han dicho siempre de los bienes, ¿no?, para el ser humano, que son aquellos bienes que son salud, dinero y amor. Buena salud, buena economía y amor. O sea, amor, que tengas cubierta la parte conyugal en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, o lo que sea, ¿no?, que tengas bien cubierta con una mujer virtuosa, por ejemplo, y amorosa, ¿no? Pues ese apartado matrimonial, que igualmente tengas una economía próspera y buena y una buena salud. Y esos ejes principales pues te dan una vida feliz, y sobre los que se soporta pues los ejes de la bendición de Yahvé, que tiene luego más aristas, más formas, como a nivel intelectual o a muchos otros niveles, ¿no?, artísticos y de dones, y etcétera. Entonces, quien tiene esos tres bienes, salud, dinero y amor, pues efectivamente cuenta con la bendición de Dios. Entonces no es maldición, no es castigo. El que la persona tenga prosperidad económica no es castigo ni condenación ninguna, ni es pecado. Al contrario. Recordemos que los antiguos patriarcas de Israel y personas de Dios que salen en la Biblia, por ejemplo, a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el patriarca Abraham, el patriarca Jacob, en fin, hay muchos personajes, ¿no?, que eran verdaderamente ricos, eran inmensamente ricos, tenían ganados, tenían muchos ganados de animales, tenían vacas, ovejas, cultivaban las tierras, bueno, eran ricos en todo tipo de, pues en alimentos, en agricultura, en especias, en ganados, en todo tipo de cosas. Normalmente eran personas ricas porque eran bendecidas por Yahvé. Así como, por ejemplo, el personaje de José, que llegó a ser el segundo mandatario después del faraón de Egipto, pues José llegó a ser pues un hombre muy poderoso y muy rico. Y así uno tras otro. ¿Qué decir del rey David de Israel, verdad? Pues cuando Israel alcanzaba su máximo esplendor y poderío militar, ¿no?, del imperio de Israel, donde vemos que David pues tenía todo tipo de bienes, palacios, mujeres, bueno, riqueza ilimitada. Así igual su hijo, el rey Salomón, bueno, ya Salomón, más todavía, más riqueza todavía. Y así, lo que nos revela que la bendición de Yahvé está unida a esa prosperidad, porque Yahvé cuida a sus hijos, a los que quiere, y les da buena salud, les cubre su parte afectiva de amor, de pareja, de conyugal, de matrimonial, lo que sea, ¿no?, y una buena prosperidad económica para que viva de una manera que se pueda desenvolver bien, en abundancia y no en escasez, que no se trata de castigos. Que vimos como esos antiguos monasterios católicos, pues eso, parecían cárceles, viendo a pan y agua y con escasez, con votos de humildad, de carencia, etcétera, que pues son cosas inventadas de religiones vaticanas que no se ajustan a la escritura de Dios. Con el desarrollo de todas esas iglesias o denominaciones dentro del mundo protestante, que proliferaron mucho en todo Occidente, Europa y América del Norte sobre todo,
Pues con el tiempo se hizo famoso una cierta corriente que se llamaba el Evangelio de la Prosperidad, supuestamente, donde se prometía que a los fieles en esas denominaciones, en esas congregaciones religiosas, normalmente de tipo protestante, en donde es un ambiente que se ha fomentado mucho el materialismo a nivel general, como decíamos, pues se daba lugar a un evangelio, se promocionaba un supuesto evangelio de la prosperidad, que si tú eras un buen fiel, colaborabas con la iglesia, asistías a la iglesia, colaborabas y eras un buen fiel, un buen creyente y tú colaborabas con esa comunidad religiosa, pues entonces pues supuestamente Dios te iba a bendecir mucho y te iba a dar mucha prosperidad. Entonces a esto se le ha llamado el evangelio de la prosperidad, prometiéndole pues que la persona pues iba a conseguir pronto una casa nueva, iba a tener dinero mucho en abundante para comprar un coche nuevo y así pues iba a prosperar mucho. Entonces eran promesas que se hacían a los fieles y esto ha abundado mucho en muchas iglesias, denominaciones, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Ha sido el país principal donde esto ha proliferado muchísimo, el supuesto evangelio de la prosperidad. Entonces, claro, también hemos visto otro tipo de comunidades religiosas, protestantes también, normalmente que reclamaban el diezmo y que den el diezmo, que ha habido comunidades y pastores sin escrúpulos, algunos, no todos, que pues que se dedicaban a esquilmar a las ovejas y a sacar dinero y pues viviendo como reyes, teniendo ya pues sus propios aviones, tenían tierras, tenían posesiones, en fin, que se hacían muy ricos a costa de los fieles, ¿no? Manejando siempre todo este asunto del dinero. Entonces se ha cometido ese tipo de abusos con el dinero con respecto a los fieles en muchas denominaciones, vendiendo ese evangelio de la prosperidad. Pero la prosperidad en sí, en el mundo espiritual, religioso, no es mala. O sea, la prosperidad no es, no es malo. Y Dios está de acuerdo en bendecir y en dar abundancia a sus hijos, a los fieles. Pero lo que pasa es que ese evangelio no es evangelio de prosperidad, sino es un evangelio de la avaricia. Es decir, porque hay dos evangelios, que son el evangelio de la avaricia y el evangelio de la miseria, que los dos son falsos evangelios. Pero el evangelio en sí no es el evangelio de la prosperidad, sino es el evangelio, es el mensaje de Dios para los seres humanos, que siguiendo las instrucciones de Yahvé te da bendición a sus hijos, a los fieles, a los creyentes, y les procura, según su voluntad, pues toda clase de abundancia y bendición en todas sus parcelas humanas, en salud, dinero, amor, en todo. Entonces, son falsos los evangelios de la avaricia y de la miseria. La avaricia eran esas comunidades que veíamos que sacan el diezmo, esquiman a las ovejas, que sacan el diezmo falso. El diezmo en sí es bíblico, pero utilizado con artimañas y con intención engañosa para saquear a los creyentes, pues no era lo correcto. Y el evangelio de la avaricia también es vender a los fieles ese supuesto evangelio de prosperidad, con esas predicaciones en donde se embauca también a los fieles para decirle que si viene mucho a la iglesia y colabora y da mucho dinero a la iglesia, pues que va a conseguir pues mucha más prosperidad, mucho más dinero, coche nuevo, casa y todo. Todo eso sería el evangelio de la avaricia. No es de prosperidad, porque la prosperidad es un valor bueno, es una virtud. Y luego el evangelio de la miseria ya lo vimos antes, que era ese de que se practicaba supuestamente. Es un mensaje también falso de cómo había monasterios y órdenes que se aislaban del mundo, se quedaban allí en un monasterio, en un centro,
en algún edificio monacal, se aislaban y sufrían votos de pobreza y de todo tipo, y estaban allí a pan y agua y tal, como si estuvieran en la cárcel. Eso sería un falso evangelio también de la miseria que Yahvé nunca, pues nunca defendió en su escritura. Resumiendo brevemente, la prosperidad en el ser humano no es algo malo, no es pecado y no es una condenación ni castigo ni nada malo. Al contrario, es una bendición. Es una bendición que Yahvé da lo mismo que amor y lo mismo que buena salud. Y es abundancia y no escasez. Entonces no hay que aferrarse, no hay que irse a los falsos evangelios de la avaricia ni de la miseria, siendo la prosperidad uno de los valores y una de las virtudes buenas. Y vimos como antes aquellos patriarcas de Israel eran todos hombres ricos y bendecidos, muy amados y muy bendecidos por Yahvé, a los cuales cuidaba y les daba abundancia y riqueza de todas las cosas. Un último apunte. Yahvé bendice a quien Él quiere. Esto no es un cachondeo ni un mercadeo de intereses. Yahvé bendice y prospera a quien Él quiere, porque es una gracia divina y santo poder.